Hola hermosos corazones, ¿cómo estáis? Bueno, ya sabéis que mi nombre es Marina Mico y esto es Ángeles sobre la Tierra. Hoy vamos a hablar de algo súper especial y es algo que nos pasa a muchas personas, pero por miedo, por vergüenza, incluso porque nos puedan juzgar, no lo explicamos y son experiencias absolutamente hermosas y muy curiosas. No sé si os habrá pasado alguna vez que habéis sentido la presencia de algún ser o un ser fallecido, un familiar incluso, o tu animalito, que ya sabemos que en este canal tanto amamos a los animales, incluso has sentido que te han tocado o que te han dado un mensaje o has soñado con un ser que te ha transmitido pues algo que te ha quedado como marcadísimo en el corazón. Hoy vamos a hablar de esto, de esas sensaciones, de esas señales, de esa mediumnidad y para ello tenemos a una queridísima amiga mía, un hermoso ser lleno de luz que ya es Karen. Es una persona muy especial que tiene también dos canales en YouTube que podéis ver que son de verdad recomendadísimos: Tarot Akáshico y Mediumnidad y Canciones de Activación. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? Hola Marina, muchísimas gracias. Primero quiero decirte de corazón que agradezco esta invitación. Para mí es una alegría enorme compartir este espacio contigo porque sé el amor y el respeto que abordás en todos estos temas y saludar también a tu audiencia, a las personas que nos están acompañando y agradecerles por regalarse este espacio, este ratito de conversar con nosotras. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, pues como decía Karen, ella tiene esa sensibilidad, es sensitiva, esa mediumnidad con el otro lado, que ya sabéis que yo también la tengo por parte de los animales, pues ella lo hace con las personas, aunque es bien cierto que la mediumnidad al final es mediunidad y todos los seres somos iguales y podríamos comunicarnos con cualquier ser, pues no importa la forma. Pero bueno, estaríamos aquí como nosotras dos en esas dos partes hablando acerca de esto, de eso que a todos nos pasa. Entonces, Karen, ¿cómo tú podrías definir pues esa sutileza, ese contacto, ¿no? Ese qué especial que es la mediunidad? ¿Cómo lo definirías? Si tuviera que explicarlo con palabras sencillas, diría que la mediunidad es un lenguaje del alma que no distingue entre animales y humanos. Es un puente entre dos planos diferentes y aquí estamos en la materia, en el cuerpo, con densidad, y en el otro lado no tienen cuerpo, no tienen densidad, están en otra forma como el agua, que es líquida, que es gaseosa, que es sólida. Bueno, en el otro lado también se pueden llamar como otra dimensión, o como la quinta dimensión, o como la novena dimensión, la séptima dimensión. Entonces es la capacidad de percibir de diferentes maneras la presencia o los mensajes de esos seres que ya no tienen un cuerpo físico. Sí, totalmente de acuerdo. Sería como ese puente, ¿no? Como esa capacidad de unir un poco esos dos mundos. Y es verdad lo que dices, ¿no? De la forma que, como ya sabéis aquí en el canal de Ángeles sobre la Tierra, como me dijo Mico, mi animalito, mi perrito, que partió al otro lado y que gracias a él se despertó en mí, pues esta capacidad, este don, como queráis llamarlo. Él me dijo, no importa la forma. Y es que realmente, como dice Karen, al final aquí estamos viviendo pues una experiencia humana y tenemos como este avatar, este cuerpo físico, pero cuando nosotros nos marchamos dejamos pues este cuerpo, este abriguito, lo dejamos aquí en la tierra porque es el que nos ha ayudado, el que nos ha servido para vivir esta experiencia, pero en el otro lado no importa la forma, ¿no? Como decía Mico, pues somos todos seres iguales, pues los animales, seres humanos, somos todos seres de luz. Bueno, qué bonito lo que nos has contado. Sí, en mi caso esa percepción me permite conectar con personas que ya no están en este plano físicamente, pero sí siguen existiendo en conciencia, al igual que lo que vos comentabas, que los animalitos también tienen conciencia. Claro, totalmente, porque al final esas comunicaciones que nosotras hacemos, pues tú
quizás más orientada a los seres queridos, ¿no? A los seres humanos, y yo más hacia los animales, pero es cierto que, claro, esa conexión la hacemos con su conciencia, ¿no? Al final somos cuerpo físico en la tierra, pero es como si nuestra conciencia o nuestra alma, como quieras llamarlo, estuviera enfrascada pues en este cuerpo, pero una vez pasa al otro lado, pues esa comunicación se hace con nuestra conciencia, que a la vez nosotros cuando estamos allí seguimos sintiendo que somos nosotros. Es como hemos dejado el cuerpo, pero dices, bueno, yo sigo siendo yo, incluso ni siquiera al ver nuestro cuerpo ya no nos identificamos con el cuerpo. Es como si vieras un objeto, un libro, no, tú ves que has sido tú aquí en la tierra por tu cuerpo, pero no te identificas. Es curioso ese pensamiento, ¿no? O esa observación. Vale, entonces, claro, Karen, para que los espectadores nos entiendan, se entiende que la mediunidad no es un poder, un superpoder especial o algo así, Claro, como podrías claro, puede explicar. manifestarse como una intuición, como sueños, como sensaciones, como imágenes, como palabras internas o externas. Son percepciones muy sutiles. También no tiene que ver con algo extraordinario o un don reservado para unos poquitos, sino que eh, algunas personas ya pueden venir con esta capacidad de forma natural o desde el nacimiento, y en otras puede desarrollarse con el tiempo. Por ejemplo, podemos imaginar que una radio puede captar muchas emisoras. Aunque no escuches todas las señales al mismo tiempo o las ondas, pero están ahí, sabemos que están ahí. Entonces esas señales pueden provenir de los seres queridos fallecidos, de los animalitos trascendidos, también pueden ser de nuestros guías espirituales. Es una forma muy sutil para percibir. ¿Y por qué digo que es una forma muy sutil? Porque hay algunas personas que tienen las capacidades más desarrolladas, que son las claris, la clariaudiencia, la clarisintiencia, cuando se siente, como vos mencionabas. Las personas a veces dicen, ay, pues yo escucho algo, ay, pues no, yo he visto, ¿no? He visto como una sombra o alguien, no, pues yo he soñado, que a veces incluso es como que tenemos muchas claris, lo que tú dices, ¿no? Y ni siquiera sabemos que tenemos esas capacidades, simplemente nos quedamos en he visto una sombra y ya, pero realmente, bueno, a nivel hablando de mediunidad, digamos, pues ahí sí que hay pues esas clasificaciones, por decirlo de alguna manera, que son reales y una persona puede tener una, dos o tres o cuatro o, como tú has dicho, se pueden ir desarrollando o despertando esos dones o esas capacidades o esas sensibilidades, como queramos llamarlo, es cierto, totalmente. Claro, porque ¿qué pasa cuando un ser trasciende, ¿no? Ya hemos hablado un poquito aquí en este canal, pero bueno, vamos a hacer así como un resumen antes de entrar en la materia, ¿no? De cómo podemos conectar, de cómo podemos despertar esos dones, esos talentos. Cuando fallecemos, aparece nuestro guía principal, entonces nos tranquiliza un poco, porque claro, nosotros pues no sabemos qué está pasando, nosotros seguimos, imaginemos, ¿no? Que vemos nuestro cuerpo, pero nosotros seguimos sintiendo que somos nosotros. Entonces ahí puede haber como un poco de susto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, él nos tranquiliza y nos acompaña, pues bueno, sería un poquito así el resumen, hacer la revisión de vida, que ahí simplemente nadie nos juzga, no hay un ser que nos dice esto lo has hecho muy mal, esto lo has hecho muy bien, no, simplemente vemos como se escucha mucho, ¿no? Que vemos como esa película de nuestra vida y ahí vemos pues escenas que quizás ahora mismo tú pensarías, no, esto no va a salir en la película, a lo mejor había una paloma en la calle un día, hacía mucho calor y tú le diste de beber agua, imagina, ¿no? Que eso es algo mínimo para ti, pero quizás ese gesto fue algo muy importante, fue un gesto de amor y ahí va a aparecer en esa revisión de, de vida de tu vida, ¿no? Y puedes sentir, aquí hablamos de esta paloma, pero
pero es como que vas a revisar el amor que tú has generado en las otras personas y lo que han sentido ellas también, tanto el amor como otras cosas que a lo mejor quedaron pendientes o que tú no te diste cuenta, obviamente lo que esas personas sintieron, ¿no? Sería como esa revisión. Y después de eso, pues ya iríamos, bueno, depende, ¿no? Depende pues de cómo esté el alma cuando se marche, depende si has tenido pues, no sé, una enfermedad muy larga o una muerte traumática, o depende de muchas cosas, vamos a diferentes lugares. Ahí podemos ir podemos crearnos nuestros planos de conciencia, que son lugares pues hermosos, ¿no? Imaginemos que a mí, pues yo me acuerdo, por ejemplo, una vez tuve un sueño, ahí mi tía contactó conmigo por sueño y me mostró una playa caribeña fantástica con un chiringuito, con unos cocos para tomar, unos cócteles. Y ella me dijo que ella estaba ahí, me dijo, mira qué lugar más bonito, yo lo miraba, era espectacular. Y le dije, pero ¿cómo que vives aquí? Porque me dijo, es que yo vivo aquí. Y me dijo, sí, es un plano de conciencia que yo he creado, porque yo quiero descansar en este lugar, ¿no? Antes de seguir trabajando, de crear tu nueva vida quizás, o de lo que tengamos que hacer en el otro lado. Entonces puede ser que vayamos a un lugar que nuestra mente crea, como esta playa o una montaña o lo que a ti te guste, o luego depende, como decía, si tú te has sufrido mucho antes de marcharte, vamos a un lugar, quizás podríamos llamarlo, que igual lo habréis escuchado, como un hospital o un lugar de sanación, que es ahí donde nuestra alma es como que se recupera, ¿no? Digámoslo así. Y en eso estoy de acuerdo totalmente. Una vez me pasó que un familiar fallecido me mostró en sueños que estaba en un hospital del cielo, con los médicos del cielo que lo estaban atendiendo. La camilla no tenía pies como las camillas de acá o las camas, sino que estaba como levitando. Era todo blanco, una sala blanca, hermosa, mucha paz, y lo estaban cuidando para ayudarlo a desprenderse de la densidad del cuerpo, de la materia, y no entendía ese sueño, pero yo lo vivía real, como que lo estaba viendo ahí, lo sentía. Y el año pasado vi la película Nuestro Hogar y me quedé sorprendida porque reflejaba eso que yo vi en mi sueño en las imágenes totalmente. Qué fuertes, qué bonita visión esa también y con esos detalles, ¿no? De esa cama sin Sí, así que le pies. recomendamos a la Que tú- audiencia, si quieren mirar la película Nuestro Hogar, está en YouTube, también la pueden encontrar. También pueden, mientras que nos están escuchando, comentar si alguna vez les pasó algo parecido. Sí, claro, nos encantaría leeros y ver pues esas cositas, ¿no? Que crean inquietud y curiosidad también. Que son hermosas en verdad, porque son pues esas conexiones que siguen habiendo. Ay, me gustaría contar una anécdota a los espectadores que me acuerdo que en una meditación mis guías me mostraron un lugar hermoso que estaba como pude ver hasta donde me dejaron, porque es verdad que no podemos ver todo lo que quisiéramos, ¿no? Hay unos límites y bueno, me dejaron ver como yo estaba con un ser como en un acantilado y abajo había como si fuera una pradera, tipo así como esta de la imagen, muy grande, verde, preciosa y estaba llena de animales, porque es verdad, de animales perros, porque en esa meditación yo iba como a ver ahí mi animalito, ¿no? Entonces es como que ellos se agrupan también un poquito por especies y estaba lleno de perros, estaban jugando muy divertidos y en ese lugar me contaron que hay unos seres que están custodiando esta escena, por decirlo de alguna manera, y pueden ellos convertirse, adaptar tu físico, que tú, o sea, si tu animalito, digamos, ha trascendido para que él allí, porque no deja de ser un lugar de sanación, aunque no tanto como si fuera ese hospital, sino de sanación, pues de alegría, ¿no? De recargar como elevar aún más la vibración.
Entonces pueden esos seres adoptar tu físico para que tu animal, bueno, pues esté en ese lugar como más familiar, más con tu contacto, digamos. Y me pareció muy curioso y muy hermoso también, pero ya no me dejaron ver más allá. Y bueno, ¿y cómo diríamos a los espectadores, cómo nos podríamos dar cuenta, ¿no? ¿Cómo podrían ellos darse cuenta que, que están conectando con el otro lado, que están teniendo esas señales o que están recibiendo información? Bueno, uno de los ejemplos muy comunes son los sueños repetitivos con nuestros seres queridos fallecidos, pero son los que se llaman los sueños lúcidos. Son diferentes a un sueño común porque los sentís. Es como si estuvieras ahí, como si pudieras abrazarlo, sentís ese abrazo, o si una abuela te trae un bizcochuelo que tanto querías que te hiciera. Sentís ese olor, ese aroma del bizcochuelo de naranja, por ejemplo. También se pueden sentir presencias, pueden ser sombras, pueden ser luces o como por el rabillo del ojo que pasan luces o sombras. O también puedes sentir que te tocan el brazo, que te mueven la sábana cuando estás durmiendo, como diciéndote estoy acá. Sentís, porque se siente esa presencia. A mí me pasó con un ser fallecido, un familiar, que vino a despedirse y yo estaba durmiendo la siesta y sentí cómo se sentó en la cama, cómo se hundió el colchón, cómo se movió la sábana. Yo estaba de espalda y luego me llaman por teléfono para avisarme que había fallecido 3 horas antes. Yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser que entras a un lugar y sentís una emoción y que no es tuya, que vos no estabas así, a lo mejor estabas bien, estabas contento y de golpe te entra una tristeza y decís, esto no es mío. O escuchar que te llaman por tu nombre, por ejemplo. No sé si te pasó, Marina. Bueno, de las cositas que has ido diciendo, sí, a mí también sentí de jovencita cómo se me sentaron en la cama. Lo que no supe al final quién era, ¿no? Aunque curioso que está la luz apagada y todo, pero estaba despierta absolutamente porque tenía los ojos abiertos. Pero qué curioso que hasta puedes verlo sin verlo, ¿no? Porque ahí entraría como tu visión del tercer ojo, que se diría. Que es curioso, ¿no? Porque alguien te diría, pero ¿cómo sabes? Porque yo la describía, ¿no? A mis amigos que se morían de la risa, pero claro, yo decía, sí, sí, os reís, pero yo no quería dormir después por una semana en mi habitación, pero me decían, ¿cómo puedes describir a esa persona si no la has visto, ¿no? Si estaban las luces apagadas, pero claro, ahí hay pues esa visión que tenemos de ese tercer ojo, como decía. Y lo del nombre, pues también, sí. Eso me ha pasado muchas veces, que además se escucha alto y claro. Y es como en un oído, ¿no? Que se oye Marina. Y es como que a veces, claro, tú lo oyes y yo digo, ¿qué? y ya no oyes más y dices, bueno, a ver, me despiertan, pero no me dicen el qué, ¿no? Y es como, bueno, pues cuál será el mensaje. Pero bueno, ellos saben, ellos saben. Así que, pero sí, es curioso. ¿Y qué más has dicho? Lo de que te tocan. Claro, nosotros nos asustamos porque al final, bueno, pues es algo que no, entre que no está bien visto, ¿no? Como explicar todo esto y que es algo que quizás pensamos que es poco común, aunque muchísimas personas reciben estos mensajes. Pero es cierto que uno se asusta porque, bueno, también suele ser como más en la noche, ¿no? Porque también al nuestra mente estar durmiendo está como más calmada, no hay las interrupciones, los pensamientos repetitivos, pues que si tengo que hacer esto en el trabajo, entonces la mente está tan acalladita que ahí es un buen momento, ¿no? Los sueños es quizás, ¿no? El portal más fácil para nuestros seres, al menos en los animales, y entiendo que también en las personas, ¿no? Sí, totalmente. Dicen que si escuchas que te hablan del oído derecho, son tus guías. Y si del oído izquierdo, puede ser un ser querido fallecido. También podemos pedir pruebas a nuestros seres queridos o a nuestros animales. Yo quería saber si mi abuelo estaba bien, entonces le pedí que si él estaba bien,
que me enviara mariposas azules, que yo quería ver mariposas azules. Y entonces un día salgo al balcón, vivo en un piso 11, que es casi imposible ver mariposas, y sin embargo había una mariposa azul. Y después no necesariamente tenemos que verlo en presencia física. Después abrí el canal de YouTube y vi como 3 o 4 videos con mariposas azules. Entonces era su mensaje, él me estaba diciendo que estaba bien. Sí, sí, totalmente. Y además está muy bien pedir esa prueba porque, bueno, si uno es como que duda un poco, ¿no? Es como decir, venga, pues si esto ha sido real, quiero ver, pues es algo que sea específico, ¿no? No una mariposa cualquiera, no, una mariposa azul. Entonces, claro, es bastante curioso ver una mariposa azul 3 veces, ¿no? Y ese número, el 3 es un número especial. Entonces, pedir esa confirmación, si lo ves 3 veces, confirmación absoluta. Y bueno, en el caso de los animales, pues muchas personas también relatan que cuando nuestro animalito pues trasciende los días después, escuchan, ¿no? Como rascan su camita por la noche, o se escuchan las patitas caminar por el piso, o se encuentran algún juguetito también en un lugar que quizás ya los tenían guardados y se lo encuentran ahí. Y esto también son señales. Y los sueños, por supuesto. Yo soñé con Mico, que lo he contado en mi canal. Bueno, fue un sueño muy especial que no lo puedo contar entero porque el mensaje fue muy personal, pero sí que lo vi, lo sentí, lo toqué, que tocarlo es, bueno, yo nunca había tocado en un sueño, sentí su tacto real, lo que tú decías, como no son sueños normales, son sueños reales. Y además luego te dejan, ¿no? Eso también sería una señal en cuestión de los sueños, que te dejan una sensación de absoluta paz y como un bienestar. Sí, otra cosa de la que no hablamos es la intuición, el tener más sensibilidad, como cuando alguien dice tengo una corazonada de que algo va a pasar, o encontrarnos Sí, plumitas. sí, una pluma que, bueno, si en tu ciudad está aquí, por ejemplo, hay muchas palomas, pues claro. A ver, muestra, ¿no? Hay muchas palomas. Yo de hecho tengo todas las que voy Tienen un juntando. montón. Claro, la cuestión es que sea una pluma igual que aquí quizás no la encontrarías, ¿no? Por la zona en donde vives, pues no hay ese tipo de plumas, o una pluma muy bonita, ¿no? Con unos colores muy especiales. Claro, son cositas específicas. Sí, sí, sí. Y bueno, también no solo nosotros vemos o tenemos ese contacto, ¿no? Los animales también ven a nuestros seres trascendidos, fallecidos, incluso a sus compañeritos, ¿no? Que igual han compartido la vida, uno trasciende y el otro se queda en la tierra, y si el otro viene de visita, porque vienen a visitarnos, pues lo ven, incluso pueden jugar o se quedan como ladrando en un lugar, y nosotros otra vez nos asustamos y es como, para de hacer eso, que no, que me estoy asustando, y nuestro perrito pues simplemente está pues viéndolo como nosotros nos estamos viendo nosotros. Y cómo podríamos, ¿no? Cuando nos llegan pues esas señales, esos mensajes, que puede ser una frase también que escuchamos o una visualización, ¿no? A lo mejor estás con los ojos cerraditos, relajado, y de repente de la nada te aparece ahí como una imagen, ¿no? Que tú sabes perfectamente cuál es la traducción de esa imagen. ¿Cómo podríamos saber, ¿no? Nos preguntamos todos, que no nos lo estamos inventando, ¿no? Que no es nuestra imaginación. Porque esa pregunta nos la hacemos todos, incluso los que ya nos dedicamos. A veces decimos, estaré dudando, ¿no? Pero bueno, ¿cómo plantearíamos eso? Y porque cuando recibí el mensaje no tenés dudas. El mensaje no necesita convencerte, simplemente lo sabés, lo sentís y es una sensación que sabes. Llega desde la calma, no discute, no insiste, simplemente aparece, es algo muy sutil, aunque ahora hay muchas cámaras, mucha tecnología que también pueden registrar. Antes no se podía, pero ahora sí. En internet, por ejemplo, hay muchísimos videos que muestran ejemplos reales que no son fantasía, que no tienen Photoshop, que no están hechos con la inteligencia artificial. Entonces,
prestándole atención a esas pequeñas percepciones que todos tenemos. Por ejemplo, ¿nunca les pasó que iban a salir de su casa y sintieron, hoy mejor me voy a llevar un abrigo, pero hace calor, a lo mejor hace 30 grados? Y después de la noche son las 6 7 de la tarde y el clima cambia totalmente y no sé, pasa a ser 5 grados de temperatura y es como una premonición que uno tiene. Puede ser también otra, puede ser la sensación de que no tengo que ir por la derecha y yo siempre voy por la derecha, pero no, hoy elijo ir por la izquierda y después te enterás que hubo un accidente, por ejemplo. La gente a lo mejor coloquialmente dice, ay, he tenido pues como ese pálpito, ¿no? Esa corazonada, esa intuición, que quizás ahí también son nuestros guías que nos están cuidando o un ser querido también, que al final nuestros guías son unos, ¿no? Pero luego están nuestros protectores. Hay seres trascendidos, fallecidos, que pasan al otro lado y se quedan de protectores. Y nuestros animales también. Mico es protector mío. Entonces también ellos nos ayudan en eso. No es que, o sea, esa corazonada no sale de la nada, quiero decir, ¿no? Puede ser también tuyo superior, evidentemente, que te esté ayudando. Pero sí, sí, totalmente. Sí, o cuando sentís que tenés que llamar a algún familiar por teléfono y cuando lo llamás te dice, ay, necesitaba justo hablar con alguien. Entonces, bueno, la audiencia también nos podrá contar en los comentarios si alguna vez soñó con alguien que ya había partido o si le pasó alguno de estos ejemplos que estamos dando, que son muy cotidianos. Sí, sí, además que son súper bonitas estas historias de escuchar, ¿no? Son, bueno, pues eso, que sientes que estamos cuidados, que nos cuidan, que estamos arropados. Es, es bonito y también esos mensajes, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho, solo aportar lo que decía antes, ¿no? Que esos mensajes también los sientes llenos de paz y, por ejemplo, si cuando sueñas con tu animal, ¿no? Que hay gente que me dice, hay personitas que me dicen, ay, es que soñaba con mi animal y le pasaba esto y luego, no sé, pues que se le rompía una patita y yo lloraba, claro, eso no son sueños, no son, o sea, son sueños, obviamente, pero me refiero que no son encuentros del otro lado, ¿no? No son encuentros de nuestro animal, quizás son, mm, son sueños que vienen de, pues de tus miedos que tienes también en el subconsciente, de esas de experiencias pasadas, un encuentro, esa sería la señal, un encuentro con tu animal trascendido o con un ser querido, siempre está como rodeado de tanta paz, de tanto amor, lo sientes tan real y cuando te despiertas incluso, aunque igual estés en pleno duelo, ¿no? Porque ese animal o ese ser querido ha fallecido hace poquito, justo al despertar es como, ah, te despiertas con tanto amor en tu corazón, luego ya, pues ya vuelves, ¿no? Como a tu realidad de ahora, pero te despiertas con esa sensación de ese amor tan bonito. Y luego también otras pruebas que en las comunicaciones con los animales, ¿no? Trascendidos que te pueden dejar es, te muestran, ¿no? Te muestran, una vez un gatito me mostró un muñeco que tenía, que era un pescadito de color naranja y tenía las aletas azules y como unos cordoncitos en color rosado. Claro, es muy específico. Entonces, bueno, tú a lo mejor te lo dices y tú, bueno, pues lo voy a transmitir, ¿no? Porque es el mensaje que el animal quiere que des. Y cuando lo dices, pues claro, mm, o sea, en vez de emocionarle más a su mamá que le diga te amo, le emociona más eso porque sabe que es real, que nosotros no, los canales no podemos inventarnos nada o llevándolo ya a la comunicación así que como las que hacemos nosotras, o incluso te muestran tu casa, ¿no? Claro, si nosotras nunca hemos estado en casa de ese consultante, pues te muestran pues cómo es el sofá o una mantita que tienen puesta, que a lo mejor tiene un estampado. Claro, son cosas muy específicas. Y, y bueno, son esas pruebas, aunque también es verdad que cuando en mi caso hago una comunicación con un animal trascendido, te aseguro que cuando su mamá o su papá escucha ese mensaje, lo que menos está pensando son en las pruebas, porque es tanto el amor que se siente, ¿no?
Igual tú, Karen, cuando haces esas comunicaciones con esos seres, además los animales no tienen ego, entonces esas comunicaciones son de absoluto amor, están envueltas pues como de esa suavidad, de esa ternura, y eso tu consultante lo siente, ¿no? Y es como al final lo siente tanto, lo siente tan real, que es que no hace falta todo eso. Aparte que si ya nos planteamos eso sería meter la mente, ¿no? Y estas comunicaciones, estas conexiones que tenemos son de alma a alma, de corazón a corazón, o sea, de amor, no existe ahí el ego. Así que no podemos mirarlo con esa visión, porque dejaría de ser real en el momento en que metemos la mente, ya estamos juzgando. Por eso también lo que decíamos al principio, ¿no? Lo primero que te viene también esa es la realidad. Luego si ya empiezas a pensar, no, pero claro, porque yo he soñado que esto era así, no, ya ahí es como lo que te llega es y ya está, no lo juzgues, no lo pienses. Me pasó en una sesión que una persona me mostraba sus disfraces, sus pelucas, era muy divertida, jovial, cantaba, bailaba así. Y entonces yo digo, ¿le diré al familiar esto que estoy viendo? Ahí yo recibí los primeros 3 segundos todo eso y sí, mi mente dudaba, pero bueno, le conté y el familiar se emocionó muchísimo al escuchar el relato porque sí, era la mejor prueba para demostrar que estaba presente su ser querido y yo no podía saber eso, no había manera porque no conocía a la persona. Y ellos no me contaron nada tampoco, pero además luego me dijo los nombres de sus hijos. Entonces, bueno, es lo que vos estás diciendo. Claro que esa es una prueba y vamos, que es imposible que inventes eso, y incluso eso, ¿no? Que llegamos a pensar, ¿qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? Pero claro, ese ser que te está comunicando eso es el mensaje. Seguramente ellos ya saben que con eso les van a reconocer, que van a sentir que es real, aunque bueno, también pasa que esa personita que recibe el mensaje que está en la tierra, incluso así pone en duda, ¿no? Imaginemos ahí esto ya me lo invento yo, imaginemos, ¿no? La película en el otro lado de, ay, pero ni con esto se entera. Pero bueno, es la manera que tenemos, ¿no? No que tienen, que tenemos de comunicarnos, ellos con nosotros. A mí me pasó también que, como tú, ¿no? Pues hice una comunicación con un gatito, que se llama Noble, que era, bueno, precioso, y hicimos la comunicación súper bien, y cuando ya acababa no dejaba de mostrarme la película de Merlín el Encantador de Disney, que también ellos utilizan mucho tu canal, ¿no? Si yo, por ejemplo, nunca he visto Harry Potter, no van a utilizar Harry Potter porque yo no sé de eso, pero por ejemplo, yo que soy fanática de las películas Disney, pues van a utilizar esa vía. Entonces es decir, me quería mostrar un búho. En Harry Potter hay un búho, pero claro, ¿cuál es el búho que yo conozco? Ese, ¿no? Entonces me mostraba esa película, ese búho, y claro, a mí me daba un poco de coraje, vergüenza de decirle, ¿no? Como tú con los disfraces, de decir, bueno, es que no sé, porque no tiene ningún sentido que me muestres la película ahora, el búho de la película. Y sí, le dije, bueno, y también tu animal me dice que así lo metes como al final, y eso es como, ay, que yo le llamaba búho, siempre le llamaba a mi búho, en vez de por su nombre, que era Noble, le llamaba búho. ¿Y tú cómo? Y entonces, bueno, pues eso son esas pruebas que no hay duda, vamos, claro. Sí, en otra ocasión me pasó que un señor me mostraba los ingredientes de una receta. Me mostraba un tomate, 2 zanahorias, una cebolla. Y entonces yo les digo, ¿qué hago? Les cuento a los consultantes y digo, bueno, sí, les voy a comentar. Y después me dijeron, sí, la receta se llamaba tal y hacía los domingos al mediodía. Y bueno, lo reconocieron como su abuelo paterno. Claro, son cositas cotidianas, pues de las familias, del amor, del cariño, pero claro, tú piensas, no es el gran mensaje, ¿no? Para ti, porque tú no conoces eso de una receta, no sé, pero claro, tú como canal tienes la obligación casi, diría, ¿no? Porque al final tú solo eres el canal, el puente, entonces tienes que transmitir ese mensaje.
pero claro, somos seres humanos, en algún momento entra ese juicio de, pero esto, ¿para qué? ¿Lo digo, no lo digo? Pero claro, lo hemos de decir y así lo hacemos, por supuesto. Bueno, y todos podríamos contactar con el otro lado, digamos, todos podríamos acceder a esa mediunidad, por decirlo de alguna manera, por reunirlo de alguna manera. Desde mi punto de vista, sí, pero el objetivo no debería ser ver espíritus, sino expandir la conciencia. Cuando bajamos el ruido mental, suelen venir a la velocidad de un pensamiento nuestros seres queridos, pero no todo el mundo ve espíritus, no todas las señales son iguales, no hace falta sentir miedo, no hace falta ser medium para sentir ese amor de quien ha partido. Lo mismo ocurre con con los animalitos. Sí, sí, totalmente. Además me parece súper bien esto que digas, ¿no? Que al final el objetivo no es ver espíritus, porque los espíritus no son espíritus, es que somos nosotros mismos sin este cuerpo. Entonces no es como algo, uy, vamos a ver espíritus, no, es que somos nosotros mismos, ¿no? Al final ambos mundos están unidos, solamente que aquí tenemos ese velo, pues como para vivir esta experiencia en plenitud, pero el objetivo finalmente, pues es eso, ¿no? No es el de ver espíritus, es de expandir nuestra conciencia, entender que hay más allá de lo que simplemente vemos aquí, ¿no? Que también en el otro lado pues está para ayudarnos también, si así lo deseamos, si así lo elegimos. Ellos desde el amor absoluto están disponibles para nosotros. Y es verdad que esto no es, ay, voy a llamar a mi familiar que está ahí, porque a lo mejor en ese momento está ocupado o no se le permite, no que no se le permita, tipo, no puede hablar, sino que a lo mejor en ese momento pues está realizando pues una misión, una tarea, está trabajando, está planificando su otra vida. Y también cómo contactamos, ¿no? Con el otro lado, porque muchas veces hay personas que obviamente sin ser conscientes pues tienen ahí como mucho apego, entonces están como reclamando mucho desde ese apego, ¿no? Desde ese dolor. Y claro, al final cuando tú ya estás allí es como la vida sigue, ¿no? Y por supuesto no se olvidan de nosotros y nos tienen presentes siempre, y si pueden nos visitan, pues como decíamos, en sueños y todo, pero claro, ellos siguen haciendo. Imagínate que tú tienes tu jornada laboral y tú me estás llamando todo el rato por teléfono, ¿no? Pues es como, oye, que estoy trabajando, ahora no puedo. Entonces, bueno, pues también hay que entender eso, ¿no? Que el amor sigue, que el vínculo sigue, pero que hay que ser respetuosos con eso también. Y bueno, y si supiéramos también que el momento de mayor conexión es cuando fallecemos, ¿no? Cuando un ser querido fallece, un animalito, claro, ellos por supuesto pueden ver y sentir, sobre todo sentir, ellos sienten lo que tú estás sintiendo y ven ese dolor desgarrador que tenemos. Entonces, en este momento es más fácil en esa transición que ellos quieren hacernos sentir que están bien. Pero claro, nosotros estamos tan inmiscuidos en ese dolor, en esa tristeza, que se entiende perfectamente, porque, bueno, pues es como que separa el mundo y solo existe ese dolor para nosotros, pero realmente en ese momento, esos días después, ¿no? Son los que recibimos más señales. Y en mi caso, por ejemplo, cuando Mico partió al otro lado, yo no me quería levantar de la cama, o sea, yo no hubiera seguido, ¿no? Pero soñé con él, ¿no? En ese sueño que os decía que lo había tocado, y luego días después yo lo que sentía era como si alguien o algo me inyectase como mucho amor, como inyecciones de amor en el corazón, para que mi corazón estuviera tan lleno de amor que la tristeza, que sí, claro, había la tristeza y el dolor, pero que se fueran balanceando, ¿no? Que esta tristeza no me dejase en la cama, sino que ese amor que sentía fuera creciendo tan grande que pudiera al menos estar al mismo nivel y me permitiera pues seguir hacia adelante, pues levantarme, seguir un poco con mi vida. Y así lo sentí. Y luego, más adelante, meses después, en una conexión con Mico, me dijo, me confirmó
no que esa ayuda había sido real, que me dijo que sí, sino que había sido él mismo que había hecho, al final eso de las inyecciones lo visualizo yo así, pero fue algo parecido, pero lo hizo él, fue, fue un acto de él hacia mí, porque él veía ese dolor que yo tenía y quiso y se le permitió hacer eso por mí para que yo pudiera seguir hacia adelante. Bueno, ¿y cómo sabríamos que tenemos esa capacidad, no? Es como si las personas que nos están escuchando dirán, vale, sí, a mí eso me pasa, ¿no? Pues yo tengo esos sueños a veces que siento que son reales o a mí me pasa eso, ¿no? Que tengo intuiciones. ¿Cómo sabríamos que eso realmente es un don o es una capacidad? ¿Cómo podríamos saberlo, potenciarlo? ¿Cómo haríamos? Sí, claro, en realidad todos tenemos esa sensibilidad especial, ese don, esa capacidad, como lo quieran llamar, es lo mismo. Y sí, hay que potenciarlo con la meditación, porque hay que abrir el canal, ese famoso tubo de luz que se escucha en las meditaciones para aperturar más la conexión con esos seres queridos o con ese otro plano o ese otro lado. Y bueno, todo eso se puede hacer en algún curso o también seguir nuestra propia intuición que nos va guiando y nos va diciendo. Y al principio a lo mejor va a llegar una palabra, un color, una forma, un triángulo, un cuadrado, un olor, un sabor, porque se van activando lo que hablábamos antes de las claris. Entonces, a medida que vamos practicando, después será una frase completa y después ya será, no sé, una escena de una película o podremos escribir un libro o una canalización completa. Se trata de conectar y empezar a escucharse a uno mismo, dejar de ignorar esa intuición, esa corazonada, y podemos hacer 3 o 5 minutos de silencio, caminar en la naturaleza, tocar la tierra con las manos o sacarnos los zapatos y caminar descalzos, apagar el celular un ratito, escribir un sueño cuando te despertás, llevar un registro de los sueños. Y sí, quizás poner esa intención, ¿no? Que bueno, no quedarte ay, sí, pues a mí me pasa esto, ¿no? Pues realmente si tú quieres potenciar eso, pues, ¿no? Hacer pues estos cursos, meditaciones, tener tu intención, claro, de querer hacer. Y sí, al final todos venimos, todos, absolutamente todos venimos a esta tierra con dones y talentos. Un don puede ser ser un chef de cocina y tener un don con productos ecológicos, de la tierra, nutritivos, ese puede ser un don, no tiene por qué ser hablar con seres de otros planetas o seres trascendidos, no tiene por qué ser ese, todos tenemos esos dones y esos talentos. Entonces sí, es verdad también que, claro, yo por ejemplo soy malísima en matemáticas, entonces si yo quisiera ser pues física cuántica o lo que fuera, ¿podría hacerlo? Sí, ¿por qué no? O sea, no permitáis nunca a nadie que os diga lo que podéis y lo que no podéis ser, con intención y pues, con amor y con aplicación, todos podemos ser lo que queramos, pero es verdad, como decíamos, que todos venimos con esos dones y talentos y es que es sin que tú lo quieras o lo sepas, esos dones ya son los que tú más adelante desarrollarás. Entonces, si a ti te llama la atención todo esto, seguramente, obviamente, es que en algún momento de tu recorrido o esta aventura en esta vida en la Tierra vas a potenciar o despertar si así lo eliges, porque hay cositas que vamos a hacer sí o sí, ¿no? Que por destino están marcadas. Luego hay otras que son posibilidades. Entonces tú puedes venir con ese don, pero si tú quizás sientes miedo, porque hay mucha gente que erróneamente siente miedo, ¿no? Pues quizás es como, ay, sí, sí, pero no quiero, ¿no? Entonces el otro lado realmente nuestros guías, nuestros seres queridos, los seres de luz, los ángeles, como quieras llamarle, pues bueno, respetarán ese libre albedrío que tú tienes. Entonces, bueno, al final lo que decía de las matemáticas, pues es eso, ¿no? Quizás yo no vine para ser física cuántica y vine para ser pues algo relacionado con esos dones que yo tengo. Entonces,
Sí, por supuesto, cualquier persona puede acceder a eso, porque todos tenemos esa conexión, pero quizás pues te costará un poquito más que alguien que ya desde pequeño pues tenía pues esos sueños lúcidos, esas premoniciones. Bueno, ¿y qué consejo le podríamos dar a estas almitas que nos están viendo, a estas personas respecto a estas vivencias que están teniendo, ¿no? Con respecto a estas sensaciones, a estas comunicaciones, ¿no? Que no saben exactamente qué está pasando. ¿Qué consejo podríamos darles? Y bueno, lo primero sería que la mediunidad no consiste en hablar con otros planos o el otro lado, sino aprender a escuchar de verdad con el corazón y no con la mente racional. Y si últimamente pasan cosas que no entendés, no hace falta ponerle una etiqueta, un nombre, no hace falta creer o negar todo, solamente permítete observar. Puedes llevar un pequeño cuadernito donde vas anotando esas coincidencias, esas sincronicidades y con el tiempo vas a descubrir si realmente estás despertando esos dones y eso es algo muy práctico. Sí, al final yo coincido contigo, ¿no? Y hacer, sobre todo esto del cuaderno está muy interesante, porque bueno, también vas viendo así tu evolución, ¿no? A medida que vas aprendiendo, que vas reaprendiendo lo que ya sabemos, ¿no? Y está muy buen consejo ese. Y bueno, finalmente sería pues dejarte fluir, ¿no? No poner resistencia, porque a veces tenemos como ese miedo a sentir, ¿no? Y a dejarnos llevar, ¿no? Tenemos miedo y la verdad es que es un miedo irracional porque ¿por qué viene, no? Pues mucho por películas de Hollywood, ¿no? Que vemos que ese contacto deriva a un ser oscuro que nos quiere hacer daño, que nos quiere hacer la vida imposible y no es así. Al final nosotros nos relacionamos desde el amor, ¿no? Y no hay que tener miedo para nada al otro lado, lo que hay que tener es un absoluto amor, porque nosotros somos amor, entonces mm, para nada es como se presenta, son películas y tenemos que sentir, dejarnos llevar, dejarnos fluir y seguir contactando con esa intuición, porque al final no es ver con los ojos de la mente, ¿no? Es ver eso con los ojos del corazón, que es sentir, es que esa es la palabra para hacer una comunicación con los animales. En mi canal siempre digo, es que tenéis que sentir antes que ver, antes que poner mente. Es un poco permitirte el sentir y recibir, ¿no? Todas esas señales y ponerte a disposición también del del otro lado de luz y recibir esos mensajes que están para ti, para ayudarte en tu vida, en tus relaciones, en todo lo que tú quieras, en verdad. Tú puedes pedir y te pueden ayudar, claro que sí. Sí, totalmente. Eso que mencionas del miedo, a mí me pasó. Yo cuando empecé a tener sensaciones que por ahí sentía que me tocaban el brazo o escuchaba una cajita musical y yo decía, yo no tengo cajita musical porque se me estaba activando la clariaudiencia, no sabía qué me estaba pasando y tenía terror, o escuchaba mi nombre, me asustaba muchísimo y no quería abrir los ojos. Es como que el miedo nos bloquea y sin embargo no pasa nada, es la mente que me ponía esas ideas que me iba a pasar algo o que había alguien ahí y no, simplemente mis guías quizás me estaban tratando de mostrar que yo podía conectar con ese otro plano para ayudar a otras almitas que necesitan esa ayuda, ese amor, esa luz, como mencionas. Y bueno, uno a medida que va haciendo cursos, que va mirando videos, que va escuchando estos podcasts o estas charlas informales, va dándose cuenta que mucho es mente y cuando uno conecta con el corazón, el miedo se va y el bloqueo se va también. Sí, totalmente. Es que al final la información es poder. O sea, nosotros tenemos miedo, pero si lo pensamos, si nos hacemos esa pregunta, vale, ¿a qué tengo miedo? ¿No? Es que la respuesta no tiene respuesta porque no tienes la información. Si tú supieras por qué ese ser hace, pues te tira una hoja de la mesa, ¿por qué hace eso? No es para asustarte, es porque es el único medio que tiene para poder comunicarse contigo.
y incluso, bueno, como tú decías, ¿no? Igual ese mensaje te tiene que llegar a ti porque tú en esta vida has venido pues a ayudar a muchas almitas y es como que tienes que despertar eso, ¿no? Claro, y además fíjate, ¿no? Eso que dices, que quizás tu destino, ¿no? Porque, como decía, hay cositas que son, que las vienes a hacer sí o sí, ¿no? Misiones que haces sí o sí, y otras que son posibilidades. Entonces, si tú realmente viniste para ayudar a muchas almas, ¿no? Que tú vas a ayudar a hacer de ese puente, ¿no? Porque al final lo que haces, lo que hacemos es traer amor donde hay dolor y realmente es un trabajo muy bonito porque permites a esas personas poder no despedirse, porque no se despiden, porque seguimos unidas y luego cuando pasamos al otro lado, allí seguimos también y luego volvemos a reencarnar, ¿no? Y hacemos pues esa rueda y siempre estamos juntos y el vínculo siempre está, pero que al final tenemos miedo y fíjate, ¿no? Tú realmente quizás si era tu destino, tu misión, tenías que despertar todo esto y hacer esos pasos, ¿no? Y pasar por el miedo también para luego informarte, ¿no? Y todo eso que contabas para poder ayudar a las personas. Entonces, es importante no tener miedo, primero porque el miedo, si lo pensamos, o sea, es bueno hacerse esa reflexión de a qué tengo miedo y realmente también es interesante, nosotros podemos pedir, ¿no? Si claro, a mí me pasa mucho que en las noches me vienen a visitar, ¿no? Y es como, digo, bueno, no hay otro momento del día, porque claro, cuando uno está durmiendo es verdad que lo que decíamos, al estar dormido, tu mente calmada, pues ahí es un buen momento, ¿no? Es más fácil, ¿no? Esa comunicación que no cuando estás en el día, pues ocupado con la mente todo el rato, el móvil, lo que decías. Pero claro, uno se asusta, ¿no? Porque estás durmiendo, de repente ves a alguien o algo y te asustas. Y es como, bueno, pues ahí puedes hacer como un pacto, un trato de decir, bueno, yo sí, pues quiero ayudar, quiero hacerlo, pero ¿cómo quieres, no? ¿Cómo es la manera que tú te gustaría recibir el mensaje? Pues si a lo mejor a ti te asusta ver, ver a ese ser, pues a lo mejor pues escuchar solamente o verlo en meditación, que en meditación es como que tú, como si hubieras un sueño, ¿no? Más o menos como un plano que te imaginas, pero bueno, como es imaginación, digamos, pues no te asustas que no verlo aquí tal cual. Entonces, eso también tú cuando ya vas avanzando puedes ir un poco pactando, que por supuesto te pones a disposición, pero así no, que me asusto de esta manera. Entonces, bueno, pero sí, sobre todo no tener miedo, porque al final el miedo, ¿qué hace? Nos lleva a la mente y no nos cerramos, este canal se cierra, ¿no es cierto? De hecho, me pasó que yo estaba durmiendo un día a la siesta y escuchaba, tengo piso de madera, entonces escuchaba como si había gente corriendo, como si hubiera, no sé, 5 o 6 niños corriendo alrededor de la cama. Y me asusté muchísimo. Yo dije, por favor, de esta manera no se comuniquen porque me están asustando. Y nunca más me molestaron. O sea, no es que sea una molestia, sino el hecho de manifestarse de esa forma que a mí me asusta. Entonces ahora simplemente se presentan en algún sueño, en alguna meditación. Claro, al final ellos son muy respetuosos porque se entiende que eres tú el que está aquí viviendo esta experiencia, ¿no? Entonces tú estás en el juego, entonces ellos se comunican para ayudarte o darte algún mensaje, pero el que está en el juego jugando eres tú. Entonces te respeta absolutamente esa elección que tú haces, ¿no? Desde el corazón, te diría, aunque bueno, con ese miedo, pero se respeta absolutamente, así que no hay que tener ningún miedo ni imaginarse esas cosas, porque son miedos infundados, la verdad. También quiero agregar a lo que estás haciendo referencia y que dijiste hoy varias veces, es que nosotros cuando estamos durmiendo tenemos la vibración más elevada porque no tenemos ese freno de la mente racional, ese miedo, ese bloqueo, estamos dormidos, entonces bueno, ahí tenemos los sueños lúcidos y es como si estuviéramos en un ascensor, nosotros subimos 20 pisos y del otro plano pueden bajar
hasta el piso 20 y ahí nos podemos encontrar en un lugar intermedio porque nosotros elevamos nuestra vibración y ellos también pueden disminuir un poquito su nivel de vibración y bueno, nos encontramos en ese plano. Otra forma también de subir la vibración es a través de la meditación, escuchando el lenguaje de luz, contactando con la tierra, bueno, todos los ejemplos que fuimos dando durante la charla. Ay, qué buena idea lo que me has comentado ahora de la meditación para subir la vibración. Bueno, por hoy hemos hablado de muchísimas cosas, pero me quedo con esa idea que dices, si te parece, Karen, porque yo creo que podríamos hacer como otro vídeo con eso, ¿no? Igual con una meditación para subir la vibración, o incluso si los espectadores les apetece hacer una meditación para contactar con su ser fallecido, con su animalito también, porque al final puede ser una meditación, ¿no? Que cada uno pues elija o no elija, porque a veces elegimos ver a un familiar y aparece otro, o aparece él con otra persona o con tu animalito. Pero estaría bueno que pudiéramos volvernos a reunir para hacer esto, incluso más cositas, ¿no? Que se nos pueden ocurrir como tipo, no sé, cómo poder contactar con tus guías, cómo canalizar, ¿no? De qué maneras podría alguien aprender a canalizar, no sé, ¿qué te parece? ¿Te gustaría que... Sí, estaría genial la idea, así que podemos hacer un segundo episodio o una parte 2 con todos esos temas. Sí, porque, bueno, me ha gustado mucho, así está todo más espontáneo, creo que lo hemos pasado bien, que nuestros espectadores pues también creo que les gustaría. Podéis poner también en comentarios qué os apetecería para la siguiente reunión, ¿no? O alguna preguntita que quisierais que alguna duda que quisierais que resolviéramos. Estaría muy interesante porque al final, pues nuestra intención desde nuestro absoluto amor, tanto Karen como yo, tenemos el chakra corazón muy, muy abierto y nuestra intención, por supuesto, es ayudaros a que podáis comprender, tener esa información como decíamos, ¿no? Porque esa información es poder y al final es acercarnos, ¿no? Al amor, que es lo que nosotros somos en esencia. Así que Karen, muchas, muchas, muchas gracias por venir. Os vuelvo a decir que por favor visitéis los canales de Karen, que os suscribáis, que chusmeéis, como decís por ahí en Argentina, que es donde es Karen, o que chafardeéis, que es donde soy yo, de aquí de España, porque tiene cositas muy interesantes, no solo tiene tarot, tiene muchas canciones de activación, de códigos de luz, muchísimas cosas súper bonitas e interesantes que seguro os van a gustar, pero bueno, como la he conocido y ahora no la voy a soltar, vamos a seguir haciendo cositas como esto que os hemos dicho, que va a estar súper interesante y os invitamos que estéis pendientes porque seguro que va a ser muy prontito. Así que muchas gracias por estar aquí, por llegar hasta el final y bueno, darle like, suscribiros y compartir sobre todo. Si creéis que a alguien le puede ayudar, que le puede hacer sentir bien sobre todo, pues sería perfecto. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.